Sí, quedó. Listo. Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de asesoría del día de hoy. Profe. Listo, Calisto. Ay, Diosito. Bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas noches para todos. Voy a proceder a compartirle pantalla. Listo. Entonces, esencialmente vamos a abordar hoy lo que viene siendo dos lenguajes importantes a nivel de la construcción de base de datos. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a crear acá una carpetica como normalmente hacemos para esta evidencia. Vamos a escena 360, 2024, sesión, tutoría. Así que acá nueva carpeta, 04, sesión, 022, 05. Ok. Vamos a crear, construirnos una carpeta. Listo. Entonces, bueno, muchachos, vamos a utilizarnos por acá un bloc de notas para comenzar a construir un resumen. Listo. Entonces, vamos a hacer recuento desde el punto de partida. Por favor, como ya saben, me van preguntando, me van extendiendo la pregunta a medida que vamos avanzando. Entonces, nosotros iniciamos con algo que se llama MER. Entonces, para resolver MER, ¿qué decíamos? Modelo, Relacional, entidad relacional. relación. Sí, modelo, entidad, relación. Después de ahí saltamos a este otro señor que se llama modelo relacional. ¿Cuál es la diferencia? Que este es como el nivel más básico o el nivel que nos permite comprender como la iteración, es decir, a nivel de hijitos. Entonces, este diagrama que está ahí seleccionado, vamos a por acá colocar Word. Entonces, básicamente representábamos de la siguiente manera. Tenemos recuadros que se llaman entidades. Entonces voy a comenzar a apuntar por acá palabras importantes. Entidades. Listo. Luego de acá tenía ¿quién? Unos óvalos. Me disculpan que no tengo tabla digitalizadora, entonces no me quedan tan bonitos los óvalos. Me toca con el mouse. ¿Listo? Entonces estos óvalos se llaman atributos. Entonces vamos a ir apuntándolos por acá. Atributos. Luego teníamos algo que era unos rombos. Y que es las relaciones. Y luego teníamos unos numeritos. 1, A, N. Y que entonces nos quedaba 1, A, N. O también nos podía quedar de quién. De, perdón, acá. Nos podía quedar también de N a M. O nos podía quedar de 1 a 1. ¿Sí? Listo. Esto que está acá le llamamos cardinalidad. Bien. Mire que son conceptos básicos que lo veíamos en este diagrama. Resulta que ya tachando este diagrama y saltando del modelo relacional al modelo, perdón, del modelo entidad relación al modelo relacional, volvemos a hacer casi que lo mismo. La diferencia, ¿cuál es? Tenemos una entidad, pues la entidad se representa con un cuadro, que sería esta que está acá. La entidad tiene un título, tiene acá, por ejemplo, clientes, lo que sea, clientes, estudiantes, el nombre y la entidad. Luego la entidad tiene atributos, los atributos van acá, tiene cantidad de atributos.
que los atributos los podemos ver como las características. Validar por acá. Características. Vamos acá. Relaciones, pues básicamente decíamos que por acá hacía algo así como unas flechitas y teníamos una entidad B. Esto que está acá, esto son quién, lo que equivale a relaciones, que también tiene una cardinalidad dependiendo de que acá un numerito y una simbología. Entonces, en otras palabras, el modelo relacional, el modelo de entidad relaciones, lo busca entender el mismo fenómeno, solamente que con diferente tipo de diagrama, ¿cierto? Eso, o sea, es decir, hacer la misma solución, pero desde otro punto de vista. ¿Bien? ¿Listo? Resulta que, resulta que aquí todo esto en torno a una palabra muy importante. Base de datos. Vamos entonces a retornarnos o regresarnos un poco para tratar de resolver qué es una base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a dar, qué sé yo, 4 minuticos está bien, tenemos las 8:46. Vamos a buscar rápidamente qué comprendemos por base de datos. ¿Qué es una base de datos? A ver, 4 minuticos. Y yo voy mirando en el chat a ver qué encuentran sobre base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Listo? Espero ahí si lo hacemos más rápido, pues mejor aún. Hacemos una consulta rápida y buscamos a ver qué es una base de datos. Ahí. El catastro, el evalúo catastral, usted tiene que procurar que sea mejor para que no pague tanto impuesto, para que esos petristas de mierda no digan ahora sobre a costillas del mercado. Listo, entonces nos dice por acá. Una base de datos es una recopilación de datos. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta a nivel de resumen? Creo que por acá hay una palabra importante que hacia allá lo llevaba, pero ahorita la miramos. Listo. A ver, entonces, de acuerdo a la consulta que acabaron de realizar, no sé quién, Miguel, Juan o Andrés, nos quiera contar qué pueden concluir que es una base de datos. Profe, una base de datos es como una herramienta para almacenar información de una manera organizada, ¿no? Y poder acceder a ella. Listo, entonces vamos a decirle acá almacenar de manera organizada. Y esta es accesible. Listo, ¿qué otra cosa encontrar? O con sus propias palabras. ¿Qué otra cosa encontraron? Cuénteme. No, listo, no. Solo continuar. Entonces, básicamente, una base de datos la podemos definir no solamente realmente la podemos definir la base de datos. ¿Cuál es la unidad más pequeña de información? Que es el byte. ¿Sí? Un byte es ¿quién? Un carácter. No carácter, no este, sino este, un carácter. Bien. Mm, Vamos acá. Luego podemos decir que un dato, es un conjunto de caracteres. ¿Y cómo lo podemos representar? Acá poder representar un carácter podría ser simplemente este elemento, un carácter.
no me representa nada. Pero ya un dato es, por decirlo así, conjunto de caracteres. Entonces, ¿qué podríamos decir? Un dato podría ser, qué sé yo, eh, eso. Eso ya me podría representar algo. Muy probablemente eso, un dato. Es decir, que muy probablemente se hace referencia a cédula de ciudadanía, suponiendo. Luego podemos decir que tenemos, tenemos un registro. Un registro. Y un registro básicamente son diferentes conjunto de datos. Y entonces, ¿qué es un conjunto de datos? Entonces podríamos decirle que el dato CC, el número de documento Jesús González. Bien. Entonces, mire, lo tenemos conjunto de datos. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. Y ya eso me arma un registro. Un registro es como un pedacito de información. Luego ya podemos hablar a nivel más genérico que tenemos información. Información. Y una información le vamos a decir que lo mismo, conjunto de registros. ¿Sí? Y ya conjunto de registros que podríamos establecer. Le vamos a decir muy probablemente acá, perdón, información de, dice, de la ficha 360. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos perfectamente tener, le vamos a decir que le vamos a decir que tenemos el 1080, que va a ser Camila, que va a ser Gutiérrez, que va a tener ATI 1023, Andrés, Jóvenes. Bien, vamos a decir que, entonces mire que podemos observar que ya la información es ¿quién? Una lista de datos. Sí, una lista de datos. O, como dice, un conjunto de registros. Luego tenemos ¿quién? Una base de datos. La base de datos viene siendo ¿quién? ¿Quién se imagina que es una base de datos? Un conjunto de información, profe. Conjunto o conglomerado de, ahí no podemos decir informaciones, entonces le vamos a decir conjunto o conglomerado de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Podemos tener esto, bueno, información, coma. Y esta, a su vez, está relacionada. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Tenemos información, ¿cierto? De aprendices. Pero podremos tener otra también que se llame información de fichas o de programas. Digámosle de programas de formación. Entonces, ¿qué programas de formación? Vamos a decir que tenemos el código tal que va a ser multimedia. Le vamos a decir que también tenemos este programa que es análisis y desarrollo software. Digámosle que también tenemos este otro programa. Tenemos este otro programa que puede ser, qué sé yo, cocina. Listo. Entonces, mire, ya tenemos un conjunto de información, y le vamos a decir matrícula. Y le vamos a decir que el estudiante 1079 está estudiando análisis. Le vamos a decir que también este otro estudiante, 1080, estudia este. Le vamos a decir que el 1023, le vamos a decir que
estudia, qué sé yo, multimedia. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos conjunto de información, vamos a leerlo, conjunto o conglomerado de información y esta a su vez está relacionada. Entonces, eso es una base de datos. No necesariamente, que era lo que yo había copiado allí, y muy seguramente por acá me lo estaban respondiendo, me decían, SMBD, mire, nos dice Sistema de Administración de Base de Datos, o realmente se traduce también como SMBD, que es Sistema Manejador de Base de Datos. Bien, ese es otro concepto que ya ahorita lo vamos a abordar. Una base de datos no es solamente un motor de base de datos, eso es otro cuento totalmente diferente. Que para allá vamos ahorita precisamente. Entonces, una base de datos simplemente es que cumpla estas características. Pero usted lo puede, es más, si quiere lo puede hacer en hojas físicas, en un cuaderno, en un blog, en un tablero, en el celular, en cualquier medio que logre cumplir estas características. Y acá saltamos a algo más importante que se llama, como lo estoy dejando, que se llama gestión del conocimiento. Por decirlo que esta es la pirámide de los datos, esta es la pirámide de los datos. Pero les pregunto, de acuerdo con lo que estamos hablando, ese último pilar, ¿cómo lo podrían representar? ¿Cómo podrían representar ese último criterio? A ver, dejo que me ayude. No entendí la pregunta, profe. Bueno, vamos en orden, ¿cierto? Vamos resolviendo después este, después este, después este, después este. ¿Cómo podríamos resolver este último tema? Bueno, siguiendo la misma secuencia. Entonces ya no le diríamos, no le podríamos decir, si no nos casa exactamente lo mismo que decir que conjunto de bases de datos. No necesariamente tiene que ser un conjunto de bases de datos. Creeríamos que si llevamos el mismo orden como estamos solucionando esto, diríamos que no. Pero a ver, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo podrían resolver esto? Profe, ¿Cómo, no sé, pues ya sería como vale? como el acceso a la información, ¿no? Sí, 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 sí. Acceso a la información. ¿Qué otra cosa pueden determinar que sería la gestionar el conocimiento? O también la manipulación, no sé. Manipulación y toma de decisiones. Decisiones. Bien, creo que si lo escribí bien, voy a validarlo. Si no hay por ahí error ortográfico. Deci- Listo, sí. Bien, válido hasta ahí. Yo le voy a ayudar a complementar eso. Entonces dice, la gestión del conocimiento será la cúspide, con esto tiene tilde, cúspide de la pirámide de los datos. Pues a través de estos, creo que esta palabra es pegada a, ¿ves? Para no cometer un error ahí, entonces vamos a decirle pues mediante estos, coma, una persona, empresa u empresa pueden tomar decisiones basadas en un conocimiento argumentado sobre los datos. Listo, entonces vamos a decirle acá, acceso a información, manipulación, la toma de decisiones, la gestión de conocimiento será la cúspide de la pirámide de los datos, pues mediante estos
una persona o empresa pueden tomar decisiones basadas en el conocimiento argumentado sobre los datos. ¿Qué significa? Es decir, yo voy a decirle, yo podría afirmar lo siguiente: la asistencia de las tutorías está sobre de la ficha 360, está sobre el 6% desde que inició el proceso formativo. Listo. Entonces, esa pregunta la podríamos resolver, claro, si se tomara asistencia, pues muy seguramente tendríamos acceso a ese dato de manera muy rápida, ¿sí? De manera muy rápida. ¿Cómo? Pues tendríamos que tener un reporte donde qué sé yo, ¿cuál sería la fórmula total de aprendices? Vamos a decirle que son 50. Y vamos qué sé yo, a sacar. Entonces después se va a obtener porcentaje de asistencia de cada clase. Entonces, un ejemplo, lo voy a simular acá. Vamos a decir que llevemos 3 clases nomás. Entonces, clase 1, vamos a decirle que estuvo el 56%. Clase 2, vamos a decir que estuvo el 4%. Clase 3, clase 3, vamos a decirle que estuvo el 12%. Listo, entonces mírelo, yo tengo el total de aprendizaje. Tengo el obtener porcentaje de asistencia de cada clase. Ok, entonces aquí yo estoy obteniendo el porcentaje de cada clase. Y finalmente, ¿quién? Ponderar los porcentajes. ¿Y cómo se ponderan? Pues simplemente le vamos a decir que total sería ¿quién? 56 más 4 más, madre mía, más 4 más 12. Todo esto dividido 3. ¿Y qué significa eso? Pues que ese sería el gran total, que sería el 24%. Entonces, ¿qué puedo yo afirmar basado en datos? El porcentaje de asistencia de las 3 clases es de 24%. ¿Listo? Pero para yo lograr hacer esta afirmación, que lo decíamos hace un momento, debo de tener datos, debo de tener registros. Si a mí me preguntan en este momento cuál es el porcentaje, pues no tengo el dato, no tengo el registro. Y si yo no tengo ese dato y ese registro, pues no voy a poder saber dicha información. Precisamente por eso, vamos a decirlo acá, por ejemplo. Listo. Entonces, básicamente por eso se llama que está la cúspide de la gestión, la cúspide de la información. Lograr gestionar de manera adecuada los datos. Los datos no es solamente almacenarlos porque sí, sino es cómo yo voy a organizar esos datos de manera, pues, digámosle, estratégica para poder llegar a un resultado. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, ninguna. No, señor. Perfecto. Listo. Entonces, básicamente, vamos a mirar acá. Vamos a decirle pirámide de la información. Vamos a mirar por acá rápidamente una imagen. Miremos un par de imágenes a ver qué encontramos acá. Entonces, ustedes me van a decir, ay, no, pero el profesor está diciendo mentiras porque, mire, no salió exactamente lo mismo, ¿no? Mire, lo arrancamos. Tenemos un dato, los datos los transformamos en información, la información la transformamos en conocimiento, el conocimiento lo transformamos en sabiduría. Hoy por hoy, una de las cosas más importantes que hay en la industria, yo creo que ustedes lo han escuchado en conceptos como inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Pues básicamente las IAs no significa que piensen por sí solas. En realidad la IA lo que pasa es que tiene algoritmos preestablecidos
que permiten recabar información y lograr tener una respuesta basada en conocimiento. ¿Y qué basada en conocimiento? Basada en información. Yo precisamente en una clase hoy hablaba, decía nuestro, es decir, en mi época, Star Overflow, Stack Overflow. Este era el chat GPT de, digamos, de la época. Este, este era el chat GPT. Entonces, por ejemplo, uno decía cómo usar DDL en Star, es- Stack Overflow. Entonces, esto era así, tal cual, muchachos, el chat GPT de hace unos años. Pero uno tenía que leerse un resto de cosas, muchas veces perdía tiempo haciendo lectura un poco de vaina y finalmente no servía. Bien, entonces, ¿qué significa? Ahí podemos comprobar la pirámide del conocimiento. Por supuesto, siempre se retroalimenta de manera sincrónica o de manera cíclica. Vamos a bajar y nos buscamos otra por allí. Vamos a buscar otra. Por acá, miremos acá, tenemos la misma. Busquemos otra que nos refleje otra cosa. Vamos acá. Competencias digitales, gestión de tareas. Permítame un momento. Bueno, profesor, ¿ustedes tienen que todo cuánto ahorita, hasta qué hora estaría ocupado? Voy hasta las 10 de largo. Tocaría mañana entonces a las 7 o a las 11 de la mañana. Estando embolatado. Está un poquito embolatado con el proyecto. Entonces, Pues si me esperan, no, es que es como estoy acá en reunión, pues si quieren me esperan ahorita a las 10 y les saco 5 minuticos. ¿Sí? Vale, ¿qué andan? ¿Qué están haciendo? No, estamos buscando profesor Chau. ¿A Chao? No, pero Chao no. ¿Ya fue? No, Chao normalmente para electrónica. Sí. ¿Será que ya fue? No lo he visto. No lo he visto. Vale, tienen que meter ahí mientras tanto, listo. Bueno, continuamos acá antes del no, esto no tiene nada que ver. Vamos a ver por acá estrategias de recursos tecnológicos, proceso de equipos, talento, no, esto no tiene ya mucho que ver. Vamos por acá, quiero mirar a ver si de pronto, bueno, todo habla acá de sabiduría. Bien. Por acá esto, mire data, bueno, datos, información, gestión del conocimiento y sabiduría, bueno, listo. Bien, listo, no hay problema. Voy a buscar por acá otra información rápida, entonces vamos a decirle gestión del conocimiento. No, no. Vamos a buscar una imagen y por acá nos habla también de un tema interesante a nivel de datos, que es muy importante conocerlo. Yo creería que esta imagen nos sirve. Es una teoría de una Capeuchi y nos dice cómo los datos realmente tienen un comportamiento. Yo le busco una imagen que se vea como más bonita. Acá, esta es muy fácil de comprender, pero es que no. Mira acá, esta, sino que está como borrosa. Entonces, busco por acá una que se vea. Es que yo creo que, no sé si se alcanzan a ver bien ahí. Entonces, básicamente, de aquí les quiero contar dos cosas, que el conocimiento siempre va tácito y explícito. ¿Qué viene siendo explícito? Cuando está documentado el proceso, ¿sí? Cuando realmente nos dejan una guía. Y el tácito, el tácito, por ejemplo, cuando tenemos un conocimiento explícito, es cuando usted se le entrega una guía. Entonces, teniendo la guía, usted puede valga la redundancia, puede guiarse porque cambia debe desarrollar las cosas. Pero cuando estamos hablando de un conocimiento ya tácito a nivel de, digamos, de datos, significa cuando André, Pedro, Sofía, Jesús, sabe hacer un trabajo, entonces dice, ah, sí, yo lo sé hacer, pero resulta que no hay un manual, no hay nada documentado. Eso es un fenómeno que sufren los datos, que tenemos dos posibilidades, cuando está documentado y cuando no está documentado. Es decir, vamos, muchachos, por favor, crear una base de datos. Entonces, es decir, esto que dejamos acá, esto,
esto. Esto nos representa un conocimiento explícito. ¿Qué significa? Que nos da una información puntual y nos ayuda a entender cómo tenemos que hacer las cosas. Pero cuando nos dan un conocimiento, ya digámosle que no, simplemente, muchachos, hagan una base de datos. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de un conocimiento tácito, que realmente, pues, cada uno va a hacerlo como pueda comprender. Cuando hablamos de una guía o un instrumento de evaluación, eso vendría siendo un conocimiento explícito. ¿Por qué? Porque ya está totalmente delimitado y parametrizado cómo tiene que ser. ¿Listo? Porque viajamos un momento a esta parte, porque resulta que eso tenemos que pensar desde que diseñamos una base de datos. De aquí saltamos, entonces vamos a decirle que, importante, hay conocimiento tácito. Este es aquel que la persona o empresa sabe hacer, desarrollar o construir, pero no se tiene documentación física. ¿Qué es una documentación física? Es el documento del Word, el videoclip, qué sé yo, la presentación PowerPoint. Y en caso contrario, para el caso de conocimiento explícito, como este se diferencia de totalmente, bueno, acá debajo, por debajo, totalmente, o mire si se le conecta de acá, permítame. Este es totalmente documentado. Preguntas, dudas, inquietudes hasta este punto. No, profe. Listo, entonces, por ejemplo, entonces vamos a ponerle título acá y le vamos a decir recorrido de, vamos a decirle acá, recorrido de la pirámide, pirámide de los datos. Entonces tenemos, lo más importante es llegar, cómo podemos garantizar este proceso. Acá dimos un ejemplo, listo. Por acá, vamos a cerrar el capítulo y pasamos nuevamente a lo que estábamos hablando. Entonces, le vamos a decir acá eh, recorrido sobre la construcción de bases de datos sobre motores de base de motores o reconstrucción de base de datos en motores de base de datos bueno, aquí hay redundante. ¿Cómo hago para que no me quede redundante? Motores SQL. Base de datos relacional. Démoslo así. Entonces resulta que acá sucedió algo curioso. Eso es, por ejemplo, lo que le estaba contando en la nota que es una teoría de gestión de conocimiento, súper antigua. Resulta que nosotros nos dicen base de datos, no solamente es la industria de software, sino también un libro, por ejemplo, la persona que lleva en la tienda, un libro de cuentas, eso es una base de datos. Entonces resulta que a nivel tecnológico, ya nos venimos nuevamente a lo que es a nivel tecnológico, y unos magos dijeron, venga, tenemos rotundo problema, ¿cómo hacemos para, por ahí, como lo decían, garantizar, acceder, organizar, eh, controlar, limpiar los datos? Y me va a pasar un momento a lo que ustedes precisamente buscaron, lo voy a leer literal. Una base de datos es una recopilación de datos
sistemática o sistémico, o sea, de manera estratégica, almacenada electrónicamente. Mire, si ve que acá nos dice que base de datos y eso es falso de algún punto de vista, porque en una base de datos no solamente es a nivel de base de datos lógica, o sea, en un software o digital, también puede ser física, un libro. Pero, pues como de pronto allí como se hizo la pregunta, la respuesta está orientada solamente a software. Dice, puede contener cualquier tipo de dato, incluido palabras, números, imágenes, videos, archivos. Pueden usar software denominado de administración de base de datos o sistema manejador de base de datos. Eso es lo que nos traduce DBMS o también se escribe como SMBD, que sí sería sistema manejador base de datos. Por otro lado, el compañero acá nos dice, una, una base de datos es una herramienta para recopilar información y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista de hoja de cálculo. Mire que esta respuesta está un poco más global, ¿cierto? Que puede ser una simple hoja de cálculo. También está digitalizado, pero puede ser en Word, puede ser en Excel, puede ser en un blog de notas. Esto podemos contemplarlo luego ya como datos. Bien, listo. Vamos acá, tenemos las dos respuestas que me enviaron. Perfecto. Bien, resulta que unos magos allí dijeron, oiga, que sí, nosotros más bien, pues miramos cómo organizamos esos datos. Entonces se inventaron las bases de datos relacionales. Entonces acá vamos a hablar bases de datos relacionales. Bien, y necesitamos estos dos conceptos. MER, modelo de entidad de relación, y MR, acá me quedó mal, perdón. MR, modelo relacional. Pero resulta que aún estos magos no estaban contentos. Decían, oiga, necesitamos algo para poder controlar ese proceso. Allí donde nos dicen, vamos a crear motores, pues está motores de base de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los motores de base de datos, hablamos que el motor viene bajo un lenguaje SQL. Entonces, vamos a definir acá un motor de base de datos relacional, coma, corresponde al uso del lenguaje o que no se traduce, no se comporta como un lenguaje de programación, pero sí como un lenguaje. ¿Qué características tiene un lenguaje? Tiene un emisor, tiene un receptor y tiene un medio. Tiene que tener esas tres características para ser considerado un lenguaje. Y resulta que SQL, el uso del lenguaje estructurado de consulta. Y de ahí viene la sigla structure query language. Voy a validar que si lo haya escrito bien, no quiero ver que me quede por ahí. Me faltó la D. Me faltó la D, sí fue bueno verificar. Listo. Entonces, observemos. Creamos un modelo relacional, un modelo entidad-relación. Luego estos magos dicen, venga, necesitamos un motor de base de datos que me permita, pues, no sé, organizar el tema de poder hacer esto. Entonces, de allí nace el motor relacional, que son los motores de base de datos que están bajo la sombra del lenguaje estructurado de consulta, que es Structure. Creo que esta cosa está, vamos acá, Structure, creo que ahí está mal escrito. Structure Query Language, lenguaje estructurado de consulta. Bien, entonces que cuando nos pregunten qué es un motor de base de datos, pues es la herramienta
que reconoce y lee el lenguaje estructurado de consulta. Estos magos, para hablar de que es un lenguaje estructurado de consulta, nos hablaron de un grupo de lenguajes. Entonces le vamos a decir DDL, DML, y DCL. Entonces resulta que allí, DCL, ¿sí? DLQ, resulta que son todos los que están, mire, DDL, DQL, DML, DCL, ante CL. Yo creería que vamos a dejarlo por acá, para que ustedes luego eh, le echen como un ojito. No es, en este momento no es tan crucial, pero sí sería bueno que le echen un ojito, ¿sí? Entonces yo lo voy a ampliar acá rápidamente. Y mire que DDL nos permite el create, drop, alter, truncate, DML, insert, update, esto, sí, call, span call, look. Bien, yo creería que esta parte no nos estresa todavía algún momento, pero sí, allí en la consulta, si observamos cómo vamos llegando a lo que está planteado, acá voy a venirme acá. Voy a venirme acá, voy a cerrar esto y dice acá en la de hoy. ¿Se acuerda que, mira, acá dice, eh, bueno, creo que estaba acá. Mírelo, nos pide dos nomás. Pero digamos que yo estoy haciendo todo este recorrido para que ustedes conozcan de dónde viene eso, porque pues sí, muy bonito y todo. DDL nos traduce eh, Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, y DML, que sería Data de Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Pero sí, ¿de dónde viene todo ese proceso? Entonces vamos a mirar que por acá nos están hablando, miren los que tenemos. Data Definition Language, no, por acá nos dice el otro, DML, Data Manipulation Language. Estos dos son los que nos están solicitando. De momento no nos están pidiendo el Day Query Language, ni el Day Control Language, ni el Translation Control Language. Estos, pues, si bien es cierto, más adelante los van a ver, digámosle que de momento no es crítico saber que existen, pero no nos vamos a estresar por ello. Sin embargo, yo creería que podemos hacer esto y nos lo llevamos acá para nuestro resumen. Entonces resulta que ellos crearon esto. De momento de interés, nos interesa este y nos interesa este otro. Por favor, como sé que es harta información, hago un stop. Cuénteme, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, pues sí, yo tengo una pregunta. Em, espera. En cuanto a esas que, como esas definiciones de datos, em, digamos, es lo que se puede hacer dentro de SQL. Dentro de SQL es correcto, sí. Eso es lo que ya después. Hoy la meta es alcanzar a abarcar un poquito de esto y un poquito de esto, pero ahí vamos lentamente. Ok, profe, y yo tengo otra pregunta. Dale. Esto, lo que pasa es que, pues según el cronograma, tenemos que ver también, no sé, cosas móviles o todo eso. Esta tutoría solamente de base de datos, porque pues sería perfecto como que abarcar un solo tema que podamos quedar bien, no ver Pues muchos sí, temas y como a medias. yo pedía, sí, tenías programado esto u otro, pero es que yo incluso le iba a hacer el lunes estaba destinado, pero en la tarde para hacerlo y no. Estuve enfermo pues ya todavía me estoy mejorando, ¿no? Pero estaba a media marcha esta semana, entonces por eso. Pero no, yo le saco más bien el tiempo y hacemos otra tutoría para el otro tema, porque miremos todo el ejercicio que nos estamos gastando para llegar hasta ese punto, porque la idea no es arrancar a escribir el código en sí, sino que ustedes conozcan de dónde viene
el tema, porque si no, pues ustedes sí, muy bonito y todo, pero ¿y de dónde viene? Sí, No, no, y listo, está perfecto. Sino que vale. pues lo que yo digo es eso, es que, o sea, es bueno uno como que, digamos, tener todos esos conceptos como los estás haciendo y llegar de principio a fin y no ver otros temas que uno va a quedar pues ni uno ni el otro, ya Ujú. uno Sí, como todo sí, perdido. eso es lo que vamos a procurar. Ahí yo voy a mirar a ver cómo nos conectamos para abarcar el otro tema, pero pues digámosle que yo creería que hoy avanzamos por lo menos en este que es una entrega y nos daría tiempo apenas con esto. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta que haya surgido hasta acá? Entonces, hago la recapitulación. Tenemos la pirámide de los datos, que es cómo se comporta un dato y cómo llegamos a tener muchísimos y millones de datos, pero que si existe un entendimiento de manera organizada, yo puedo acceder luego a ellos. Si eso, imagínense ustedes el siguiente problema. Si ustedes en una biblioteca, si en su casa tienen 10 libros, pues usted no necesita organizarlos, ¿no? 10 libros, yo hoy busco, puedo dejarlos en manera desorganizada y no hay problema porque no es necesario organizarlo, pero el mismo problema, pensémoslo, es más, nos gasta más tiempo organizar 10 libros, qué sé yo, por autor, por orden alfabético, se vuelve cansón. Pero pensemos en donde, qué sé yo, una biblioteca no tuviese organizado eso. O peor aún, usted compra el mercado y usted ahí lo organiza como caiga ya es decir, no tiene la super, bueno, hay personas que sí son muy cuadriculadas y tienen la super mística de ir a organizarlo literalmente cada cosa en su lugar. Pero normalmente, pues diríamos que en su defecto, una gran mayoría así que comprar el mercado y tener súper cuadriculado en dónde están las cosas, no. Una gran mayoría, no digo que todo el mundo, porque hay personas muy cuadriculada. Pero imaginémonos el mismo problema en un almacén de cadena, donde un almacén de cadena no tengan organizada la información, no la tengan etiquetada, no la tengan segmentada por secciones. Nadie podría, o sea, no habría orden en eso, ¿sí? Pues listo, continuemos acá por este lado. Eso es lo que estamos buscando hacer con esto. Pero resulta que los motores de base de datos son únicamente los intérpretes de este señor. Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta, que por debajo de él, como esta imagen, acá yo no le estoy copiando el enlace, por debajo de SQL existe DDL, DML, TCL, DQL y DCL. Bien, listo. Vamos acá, vamos a continuar acá. Resulta que esos son los motores. Ahora vamos a abarcar un poco sobre bueno, estos son los lenguajes, los pedacitos de lenguaje, perdón. Voy a tratar de acá de mapearlo un poco mejor. SQL conlleva a esto. Entonces, los motores de base de datos se interpretan basado en SQL y SQL tiene segmentado un grupo de, por decirlo, de pedacitos de tareas o de lenguajes. Bueno, resulta que los motores también de base de datos que tenemos. Los motores de base de datos que tenemos son, entonces tenemos a nivel de SQL, tenemos motores de base de datos, tenemos MySQL, tenemos SQL Server, tenemos Postgres, Postgres SQL, aquí es también PostgreSQL, podemos tener H2, podemos tener SQL Live, SQL Live, podemos tener esto, MySQL, Oracle Database, ¿sí? Esos son los motores. Entonces, nuevamente lo reitero. Vamos a colocarlo acá. Todos los motores relacionales, como trabajan bajo el lenguaje SQL. Bien, y le vamos a colocar acá
motores de base de datos SQL más conocidos. ¿Listo? Vamos acá a coger esto y lo dejamos así para que nos quede un poco más organizado. Entonces, mírenlo. Todo este segmento que estamos abarcando es únicamente motores de bases de datos relacionales. ¿Y qué son los motores? Cuando yo les pregunte qué es un motor de base de datos, ¿qué van a responder? Que son aquellos que trabajan bajo el lenguaje de estructurado de consulta, que en otras palabras lo conocen como SQL. Y como pueden observar acá, miren, como pueden observar, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, H2, bueno, no tiene el apellido, pero también es un motor de base de datos relacional. Este también, como pueden observar, este tampoco tiene el apellido, pero por lo general ellos vienen con el nombre de SQL porque representan un motor de base de datos SQL. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Resulta que ahora venimos acá, la palabra que le he venido sacando el cuerpo, SMBD o SMBD, que nos traduce sistema manejador de base de datos. Entonces, ¿qué se imaginan que viene siendo la diferencia? ¿Cuál consideran que viene siendo la diferencia? A ver, No, los profe, escucho. ni idea. Bien, entonces esta parte es muy, pero muy importante. Entonces, el motor de base de datos es el que lee, el que sabe, el que reconoce cómo funciona SQL, el lenguaje en sí. Y SMBD viene siendo el medio, o sea, la herramienta que permite que el motor de base de datos haga. ¿Sí? Entonces hagamos una analogía. Resulta que tenemos un predio acá. Vamos a inventarnos una analogía de nuestra vida cotidiana. Por acá tenemos maticas de plátano. Tenemos maticas de plátano. ¿Sí? No se voy a decir que son mis maticas de plátano. Por acá está Pepito Pérez. El conocimiento, la forma y el resultado del trabajo lo vamos a ver como SQL, o sea, lo que sabe interpretar. ¿Y qué sería el medio? Pues que yo necesito limpiar esto. Yo necesito limpiar las maticas de plátano porque ya tienen monte, no sé, ya pasó la época, ya toca abonarlas y eso. Pero resulta que esa es la esencia, el hacer, ¿no? El resultado que yo espero. Entonces, cuando yo hablo del motor de base de datos, el motor de base de datos es el que sabe interpretar y leer el lenguaje SQL, el que me permite almacenar, modificar, eliminar, consultar datos, ¿cierto? Basado en un grupo de pedacitos de lenguaje. Pero llevando este mismo ejemplo, resulta que yo por acá puedo tener dos opciones. Puedo tener el machete, el machete que sería como o la espada, bueno, lo que podría limpiar. Tengo otra opción que vendría siendo el asadón, el asadón para limpiar. Y puedo tener otro medio que vendría siendo la guadañadora. Vamos a ver cómo la pintamos. No, y acá con esto como complicado. Eso es como acá acá y la cuchilla acá. Listo. Entonces, estamos hablando de que tenemos el machete, el asadón, la guadaña, o tenemos una fumigadora. Una fumigadora que le vamos a echar, qué sé yo, eso se llama veneno, bueno, veneno para las plantas, para matas, para maleza. ¿Sí? Entonces, la esencia del trabajo, ¿qué es? Limpiar. Esa es la esencia del trabajo. La esencia de guardar información es el motor de base de datos. Yo lo puedo hacer con MySQL, SQL Server, Postgres, H2, ¿sí?
Y ya el sistema manejador de base de datos es el medio que yo voy a utilizar. Pues resulta que acá el medio, ¿quién sería el sistema manejador de base de datos? Esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué sería el medio? Porque yo puedo hacer el trabajo o con este, o con este, o con este, o con este. Entonces, nuevamente, el motor de base de datos es el que es el que tiene el lenguaje, el que lee el lenguaje. Y el sistema manejador de base de datos es el medio, la herramienta que yo use para poder lograrlo. ¿Listo? Bien, voy a proceder acá a cerrar esto. Y entonces le vamos a decir acá, será la herramienta que use como medio para poder interactuar con el motor de base de datos. Inicialmente van a tener un poco de ambigüedad, pero a medida que vayan trabajando se van acostumbrando. Yo le voy resaltando acá, nosotros vamos a trabajar con MySQL, que es el motor de base de datos como más genérico y más sencillo de trabajar. Entonces, vamos a decirle que este señor, yo puedo trabajarlo por un medio o por otro medio. Yo creería que es pertinente enseñarles a instalar, permítame un momento, no sé qué tan bueno está el internet de data en este momento, espérame a ver. Download, download, vamos a proceder con la descarga de MySQL. MySQL, y vamos a ir por acá, MySQL Community Server. Vamos a irnos acá a 8037. Le vamos a decir por acá, le vamos a decir acá, go to download page. Vamos acá. Eh, vamos a decirle que el MSI, este de acá. Entonces yo voy a por lo menos a decirle acá, a ver si, exacto. Le voy a decir, listo. Entonces, nuevamente, por favor, vamos a ver si va claro hasta ahí. El motor de base de datos, ¿qué es el motor y qué es el sistema manejador de base de datos? ¿Cuál sería la diferencia? Profe, el motor es como tal el lenguaje, Sí, ¿cierto? El lenguaje me sí, imagino que es es como tal, estático. el lenguaje, sí. Ok. ¿Y cuál es la otra? Eh, el sistema manejador ya es como el que ilustra ese lenguaje, ¿no? El que lo traduce, ¿no? ¿No? Sí, O el que más hace que la función. traducirlo, es el que ayuda a que eso funcione, sí. El que, por decirlo, y permite interactuar con el motor. Ok. Perfecto. Entonces vamos a mirar acá. Entonces yo voy a proceder a descargar esto, a ver qué tan bueno está ese internet. Acá le vamos a decir que no. Vamos a ver si está pasable o no está pasable. Dice que 2 minutos. Eh, Bueno, parece que sí. Permítame, yo voy a decirle por acá Community Server. Vamos acá y vamos a decirle por acá, vamos a decirle remover. Vamos acá, voy a decirle remover esto. Espero que no se me vaya a bloquear esta cosa. Y yo ahí estoy removiendo mi motor de base de datos. Lo estoy instalando para luego para mostrarles el ejemplo desde cero. Sí, vamos a decirle instalar esto. Voy a ver, permítame, yo por acá elimino el caché de eso. A ver si MySQL acá. Mm. Profe, algo que aprendí pues, en estas clases es que, digamos, este tipo de motores se puede, digamos, MySQL, el Workbench, es para Sí, como para más interactivo, ¿no? Y el Shield ya es por consola, ¿verdad?
igual que, Exacto, y el shell es un sistema manejador de base de datos, es la forma de interactuar, WordPress, el Word WordPress. es otro manejador de base de datos. Tenemos Ok. PHP que es el de, ahí eso es lo que vamos a revisar. Permítame, yo por acá, mira, vamos a mirar qué tan crítico está esto, porque, vamos a ver, controlan, espérame a ver cómo estamos, a ver qué tanto se demora. Si no está muy demorado esto, vuelo esta herramienta también. Si está muy demorado, si no la vuelo porque es que ahí tengo harta cosa por hacer. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No le quedó grande. Sí, no la voy a poder volar. De todas maneras, no es necesario de momento ustedes que la tengan. No, no la voy a volar porque después quedó medio. Profe, Listo. yo ya la Entonces, tengo bueno, instalada. ¿San? Sí, yo ya ¿San la ya la tengo tiene? instalada. Yo ¿Y ya qué la tengo estaban haciendo instalada en por San? si. Disculpa. ¿Qué, qué estaban haciendo en San? Sí, pues yo estoy haciendo, como ahí salió actividades del proyecto que Ujú, estamos construyendo, pues yo ya he realizado algunas tablas. listo. Listo. Entonces, por ejemplo, lo que les quería mostrar acá, San, si ya ustedes en una pasada la tienen instalada, mire que acá este tiene un motor. Mire, este tiene un motor. De momento no me está en mi caso funcionando. Espérame, miramos acá. Sí me Ah, gustaría, ya que hicimos el ejercicio. Permítame, pero, miramos acá, a ver. Sí, dale. Dale, lo escucho. Sam, es que no, sí, Sam no entiendo la funcionalidad. Pues una vez en un curso lo usamos, pero eso, ni idea. Sam es, Miramos acá. Espérame a ver si entonces podemos hacer esto. Lo que pasa es que listo. si configuro esto, vamos a ver, por acá, a ver. Si se mueve este computador y está portando bien, podemos hacer el ejercicio completo. Vamos a ver cuántos tiene ahí. El problema es que tiene hartos archivos pequeñitos, entonces, pues todo lo que es de from. 5 gigas, 15 minutos. Uy, no mucho. Pero espéreme, miro acá a ver. Y ese sería download SAM. A ver cómo está acá. No va a tocar cancelarlo porque no. Ese se tarda mucho. No, vamos acá. Se me toca después. Lo que pasa es que sí hay hartas cosas que puedo eliminar que hay, pero hay unas que no me conviene eliminar en este momento. No, dejémoslo para luego. SAM básicamente es para PHP y también tiene su propio servidor. Pero entonces, digámosle que dejémoslo allí, dejémoslo acá y nos vamos a concentrar. Entonces, no les voy a mostrar esta opción, no pasa nada. Pero entonces, si vamos a mirar por este lado, le vamos a decir, bueno, listo. Ya yo instalé el motor de base de datos. Le vamos a decir acá, tan. Entonces, yo como ya lo eliminé, vamos a hacer otra la instalación en limpio. Vamos acá, le vamos a decir acá, yes. Acá, listo. Vamos a esperar un momento. Ahí estoy instalando MySQL.
no con SAN, sino MySQL. Listo, entonces vamos a esperar por acá. Listo, miren. Entonces acá me va a pedir una configuración inicial y acá le vamos a decir personalizado, personalizado. Aquí en esta parte es donde yo voy a decidir que instalo. Entonces acá, este es el motor, ese es el motor, ¿sí? Ese es el motor. Significa que si yo instalo eso, ya voy a poder interpretar el lenguaje en sí de mi motor. Vamos a comprobarlo. Me voy a instalar solamente el motor. Es decir, next, next. Ahí solamente estoy instalando el motor. Cuando vamos a buscar Workbench, no voy a encontrar cómo manipular la base de datos. Pero entonces tendré que tener otro medio para poderlo usar. Mire, le vamos a decir por acá, next. Por acá me dice que qué medio voy a colocar. Le voy a decir sí. Autenticación sí. Le voy a colocar que mi clave va a ser ABCD, ABCD. ¿Listo? Next, 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 next. Mira, este es el proceso de instalación del motor de base de datos. Entonces, vamos a decirle finish, next, finish. Instalé el motor de base de datos, le vamos a decir PowerShell, PowerShell, le vamos a decir MySQL, vamos a decirle, vamos a decirle acá, no tenemos MySQL en la ruta principal, entonces le vamos a decir por acá, permítame un momento, o espérenme por acá, chismoseo algo. Acá, comando para acceder a MySQL por shell. Acá, listo. Entonces, por ejemplo, en mi caso va a ser menos un usuario, sería mi usuario es root y ABCD. Así. Vamos acá. Eh, eh, mm, 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 mm. No me reconoce el MySQL general. Entonces me toca, por ejemplo, en este caso, toca ir, vamos a ver, para que lo reconozca MySQL. Acá, ping, yo creo que debe ser acá. Y nos toca colocarle por acá variables de entorno, patch, y venir a agregarla acá para que nos la reconozca. Listo, vamos a ver. Acá, PowerShell. De verdad, nos está reconociendo acá. Ahora sí, ABCD, y mire que ya pude acceder. Esto es un sistema manejador de base de datos. Ahí yo no tengo, mire que si yo hoy busco a Workbench, no existe. ¿Sí ven? No existe. Pero yo acá puedo crear bases de datos. Por ejemplo, le puedo decir show DBS. Le vamos a decir acá show database. No, se me olvidó el comando. Comando para mostrar base de datos. Show database punto y coma. ¿Verdad que acá esto es súper exigente con los puntos y coma? Miren, acá me dice que tengo una base de datos. Le puedo decir, mire, voy a utilizar estamentos SQL de DDL. Create database ficha raya al piso 360 punto y coma. Y mire que ya le puedo decir nuevamente show database y acá ya tenemos ficha. ¿Sí? Observemos que sí puedo acceder al motor de base de datos, solamente que esta parte es un poquito más compleja, sobre todo que un error y no es como tan sencillo de hacer. Vamos a verificar que eso mismo, ¿se acuerda que yo dejé incompleto? No instalé todo, le voy a decir community, instale el community, es el gestor de instalación de MySQL, el que teníamos hace rato, esta misma ventana. Yo le voy a decir añadir servicio, application, workbench,
y paso esta hacia acá. Next, execute. Esperamos un momento que termine la instalación. Ya casi termina, ya casi termina. Permítame un momento. Mía, ok. Next, finish. No, finish. Ok. Mire que ya tenemos acá el motor y el sistema manejador de base de datos. Ok, vamos a ver si por acá nos parece un poco mejor. Y le vamos a decir Workbench. Mire que ahora sí me aparece Workbench. Workbench. Vamos a esperar un poco acá. Ta, 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 ta. Un poco demorado. Acá aparece, esto debe aparecerle a ustedes así, de la siguiente manera, así. Lo que pasa es que yo tenía esta instancia, pero no parecía como le vamos a decir acá que la instancia local host, que hace referencia a servidor local, usuario root, test connection, ABCD, guardo mi conexión, me dice que no, que esa no es la clave, wow, ¿qué pasó? Si era ABCD, ahora sí conectó correctamente y ya puedo acceder. Claro, más bonito, ¿cierto? Esta interfaz es más bonita. Vamos a mirar acá, ¿qué observan acá? Miren, acá está nuestra base de datos. Acá está nuestra base de datos que creamos hace un rato. Mire lo que yo le voy a decir acá a través de nivel gráfico. Le voy a decir drop y le voy a decir drop. O sea que la elimine. Vamos nuevamente acá a la consola y vamos a decirle show database. ¿Qué le sucedió a nuestra base de datos? Ya me aparece. En otras palabras, ¿qué significa? ¿Se acuerdan del gráfico que les mostré sobre el tema del cultivo? Entonces resulta que ustedes pueden llegar a tener el manejador de base de datos 1, manejador de base de datos 2, manejador de base de datos N. Y la base de datos la vamos a representar de la siguiente manera. Significa que lo puedo hacer desde acá, desde acá, desde acá. Imagínense que esto es una bodega de datos o una bodega, qué sé yo, colocando otro ejemplo de la vida coloquial. Haga cuenta que tenemos una panadería. No importa que usted saque pues el producto por la puerta A, por la puerta B, por la puerta C. Al fin y al cabo, si está afectando la misma bodega, pues se va a ver afectada la misma. Entonces, si usted ya saca parte de una, pues ya las otras dos opciones están copadas. ¿Qué significa? Sistema manejador de base de datos, muchas formas de manipular a un único motor de base de datos. Y acá me regreso acá al resumen, que ya acá a nivel práctico, taller. Crear una base de datos para guardar los datos básicos de los, digámosle que de las personas. De las personas y esto, ¿qué le podríamos decir? Digámosle que así, eso nomás así. Y le vamos a decir que queremos guardar nombre, correo y edad, así. O digámosle que edad no, sino dirección. Bien, listo. Entonces, esto sería solamente esos campos. Entonces, vamos a decirle acá, taller. Este es planteamiento. Los puntos de espacio. Planteamiento. Los puntos. Por este lado tendríamos motor
de base de datos. Y le vamos a decir motor de base de datos. El motor de base de datos va a ser MySQL, que fue el que acabamos de utilizar. Sistema SMBD, que es el sistema manejador de base de datos. Vamos a utilizar Workbench. Entonces, Workbench. Acá. Entonces, ese es nuestro motor de base de datos, nuestro sistema manejador de base de datos. Workbench. Entonces, vamos acá. Y ahí tenemos entonces, ¿quién? El 1 punto, el 2 punto, el 3 punto. Bien. Listo. Entonces, eso es la forma de resolverlo. Para crear la base de datos se usará el lenguaje SQL sobre la familia de DL. Entonces, acá le vamos a decir la estructura. Y data, database, esto, ¿cómo se llama esto? Datos básicos, punto y coma, create, yo, bueno, ¿usted en qué anda? ¿Cosa? ¿Usted en qué anda? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? Transporte. Ah, pues en taxi. Es que no le hace muy tarde. Espera un momentico, muchachos. Esto, ¿qué puntualmente lo que va a revisar? ¿Qué? Pues acá una cosa de una función que estás haciendo. Bueno, Es que sabe que me preocupa que lo hagan encerrado. entonces tipo ya de muestra. Pero me cierro acá esta sala. Es que me cogió un volatado que estaba en una reunión también hasta las 10. Ah, sí. Espérame. Entonces, cierro acá. Entonces, create table. Entonces, digámosle que persona. Acá hacemos y le vamos a colocar acá. Esto se llama lenguaje de DL. Miren, le estamos diciendo que es lenguaje de DL. Entonces, ID, INT, y primary key, auto, increment. Listo. Le vamos a decir acá nombre, varchar. Le vamos a decir que 50. Esto, ¿qué otro tenemos? Estos vienen siendo los atributos. ¿Qué otra cosa íbamos a pedir? Correo. Correo. Y el último sería dirección. ¿Listo? Vamos acá. Entonces, eso es lo que tendríamos ahí en mente con esa parte. Vamos a decir por acá, use, esta de acá. Y eso vendría siendo lo que es de y luego ya pasamos, pasar, madre mía, pasar ahora a DML. ¿Qué DML? Sería manipular los datos. Y para manipular los datos simplemente le vamos a decir insert into sobre la entidad que acabamos de crear. Persona, Le vamos a decir acá quién. Sería nombre, persona, entonces sería nombre, nombre, coma, correo, coma, dirección. dirección. Le vamos a colocar los valores y los valores le vamos a colocar nombre Jesús, coma, em, esto, Ariel 5253, arroba, coma, y le vamos a decir esto, calle 20, ¿sí? Listo, vamos a probar a ver si de pronto, uy, por acá me quedó error, esto es con paréntesis, punto y coma acá. Vamos a probar esto,
Y en otras palabras, eso es lo que vamos a probar acá. Listo, ahí nos dio correctamente. Y ahora le vamos a decir esto. Y ya ahora todo lo que vamos a hacer es actualizar. Y mire que ya acá nos aparece una entidad con el registro del dato que acabamos de registrar. Listo. Pues, pero ahí nos falta todavía trabajarle un poco más a este tema porque hay más profundidad. Entonces, pues, es decir que por lo menos este tema dejarlo así. Permítame, yo voy acá a decir, acá en esto, pues ahí hay, es decir, hay bastante cosita. Y le voy a decir acá, permítame, yo vengo y le digo acá, la voy a hacer acá, revisar al detalle y realizar corrección de la escritura. Devolver en código.md. A ver si por acá dejamos más bonito el resumen. Le vamos a decir por acá new file, resumen.md. Vamos acá. Bueno, por ahí creo que me separó. Por acá me dejó el resumen. Vamos a ver. Y vamos acá. Ahora esto. Acá. Y acá. Es así. Listo. Vamos a decirle acá. Le voy a decir pasar a PDF. Y le voy a decir acá mientras pase ese proceso. Le voy a decir git pull. Gira de menos a. Git commit menos m. Cambios. Git push. Ok, sí. Vamos a mirar acá, a ver cómo nos quedó nuestro resumen. Allá, pues, es decir, lo que hice fue agilizar un paso míralo. Acá recorrió la pirámide de los datos, acá nos dice cómo está en el tema de los datos, que es la gestión de conocimiento, el ejemplo, el recorrido, que es MER, los lenguajes, los motores de base de datos, y acá el ejemplo. ¿Listo? Ahí ya nos quedó el ejemplo. Bueno, muchachos. Entonces, quedamos en contacto, cuadramos a ver si agendamos otra reunión, profe, para ver si seguimos avanzando con los otros temas que tenemos allí pendientes. Listo, profe. ¿Cuándo? Profe, Vale, gracias. Bueno, pues revisemos a ver si esta semana alcanzamos voy a revisar, profe, a ver si puedo programar otra sí, reunión esta revisa y semana. me avisa. Sí, Vale, y profe, ahí muchas alcanzamos gracias. ya. De todas maneras, también mañana también está de 8 a 10, ¿no? Sí, con el otro grupo. Sí. No, mañana estamos de Ah, 6:30 con de ellos. 6:30 a Sí, 8 con el otro grupo y estamos y de nuevamente en ellos. octubre de Ah, 8 sí, a sí, 10. sí, sí. Mañana Ah, nuevamente sí, estamos de 8 a muchacho, 10. mañana. Listo, muchachos. Nos vemos Ujú. mañana entonces. Profe, Listo. muchas gracias. Listo, Muchas profe. Con todo gracias. gusto, Feliz se me cuida. noche. Mañana. Bueno, chao, Buenas chao. noches, Bueno, muchachos. chao, Chao. chao.